Hola amigos, bienvenidos a un programa más del Facebook Live de Enfoque a la Familia Costa Rica. Gracias por acompañarnos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Tiene usted problemas para compartir de su fe con su hijo adolescente o es un asunto, un tema natural en su casa? ¿Usted siente alguna resistencia de parte de ellos cuando usted empieza a hablar de Dios o cuando quiere orar? ¿O es un tema fácil? Bueno, si usted es como yo, a veces encontramos una cierta resistencia, un cierto estoy ocupado en otra cosa, no me hable del tema, pero es una tarea entregada por Dios para nosotros como papás y mamás que no podemos dejar de lado. Así es que hoy quisiéramos hablar acerca de cómo puedo yo tocar el tema de la fe, de la transmisión de la esperanza con los hijos adolescentes. Y para tratar el tema tenemos a un invitado especial, un amigo personal y de enfoque a la familia que trabaja desde hace mucho tiempo con adolescentes. Él es pastor en Vida Abundante Coronado y le damos la bienvenida a David Fernández. ¿Cómo estás, David? Maravilloso, muy agradecido con esta oportunidad de lujo de estar con vos, Anita, y con la familia de Enfoque. Gracias por la oportunidad. Tu equipo es maravilloso, están haciendo un excelente trabajo que nos bendice mucho en muchas áreas. Y saludos a todos los papás que estamos aquí siempre tratando de equiparnos con algo más para hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así es, ahí hay que empezar con lo que tenemos a mano. David, quisiera preguntarte, ¿puede ser que nosotros hayamos desde pequeños introducido a nuestros hijos con quién es Dios, porque le amamos, porque le adoramos, lo hemos llevado a la escuelita dominical, le hemos enseñado a orar, en fin, hemos transmitido nuestra fe a ellos, pero ahora en la adolescencia las prioridades de ellos cambian, la forma en que nos relacionamos con ellos cambia y podría ser que ahora no sea un tema tan fácil de tratar con ellos. ¿Cómo hacemos como papás para seguir en esta labor de transmitir nuestra fe a ellos y no morir en el intento? Me encanta la pregunta y me encanta poder decirle a los papás que todos estamos en esa lucha, ¿verdad? Viendo cómo lo podemos hacer mejor porque conquistar el corazón de nuestros hijos nunca ha sido tarea sencilla, pero creo que Dios es el primer interesado y siempre nos va a ayudar. Y creo que este programa será respuesta para muchos de nosotros, ¿verdad? Para poder tener una perspectiva más clara de cómo lo podemos hacer. Yo quisiera decirles que siempre tenemos espacio para crecer en esta tarea, pero quisiera plantear 3 Cs al respecto. La primera C es poder hacerlo de forma constante. Nosotros tenemos que buscar en los diferentes momentos del día, de la vida, oportunidades constantes para compartir nuestra fe con ellos. Esto es algo que eh, debe de ser en contraste con la intensidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es como pretender ir un día al gimnasio y salir de ahí súper musculoso y súper fit, en vez de todos los días tomar decisiones sabias, ¿verdad? Sobre nuestra alimentación y nuestra actividad física. A la postre nos va a dar salud. De la misma forma, compartir la fe con nuestros hijos debe ser algo cotidiano, pero no una carga, no un yugo inllevable, ¿verdad? De, uy, tengo que ver cómo lo pongo a leer la Biblia en un año. Gloria a Dios si se puede de esa forma, pero probablemente sea una tarea más de constancia que solo de intensidad en una temporada o en una época o en un día en particular. Obviamente Navidad es como agua para chocolate, para compartir la fe, porque todas esas luces brillan porque nació Jesús. Pero bueno, en primera instancia, hagámoslo de forma constante. Eh, bueno, a mí me gusta mucho cocinar y cada uno de nosotros tendrá alguna habilidad por ahí escondida. Les recomiendo mis pizzas a la parrilla, alguito. Y no pocas veces con mis hijos, mientras hacemos la masa, eh, tenemos conversaciones importantes. Es ahí donde estamos con el corazón abierto, en una mesa, en un día de recreación, en un momento difícil. Cuando el corazón está abierto, siempre podemos depositar una semillita. Eso va a ser muy efectivo. La segunda C es seamos congruentes. Como papá, la mayor tarea es ser
una sola pieza. Si el mismo papá fuera de casa y dentro de casa les va a dar a nuestros hijos una perspectiva de justicia e integridad que van a querer conocer. No pocas veces como padre de familia y pastor me he topado con este desafío, ¿verdad? Que los papás fuera de casa hablamos de una forma, ¿verdad? O vamos a la iglesia y levantamos las manos y en la casa agarramos al Huila del pescuezo y le decimos, por favor, haga caso, vea, no sea jupón. Así es que debe haber una congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Eso es muy importante. Y por último, yo diría, la tercera C que quisiera compartir hoy con ustedes es ser constantes, ser congruentes y compartir nuestra fe de forma confiada. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando la verdad, no estamos compartiendo una leyenda, un Dios invisible, distante o inefectivo. Para nada, lo compartimos porque creemos que es lo mejor que le puede pasar a nuestros jóvenes. Y quiero decir que si Dios nos alcanzó a nosotros como papás, ahora imagínense qué va a hacer con sus hijos. Él tiene cuidado y está interesado también en transmitir la fe a través nuestra. Creo que algo muy importante que quisiera rescatar de todo esto que acabas de decir es que tenemos que descansar en Dios, ¿verdad? Muchas veces, y tengo que sumarme de primera a la lista, hemos querido hacernos responsables, ¿verdad? Somos nosotros los únicos responsables del futuro de nuestros hijos y no es cierto, no podemos hacer todas esas cosas aunque quisiéramos. Tenemos una tarea que cumplir, pero Dios se encarga de darnos gracia y de multiplicar y de cegar donde a veces ni hemos sembrado, ¿verdad? Así es que no se desespere. Si usted hoy no ve a su hijo cantando, orando igual que lo hacía a los 5 o 6 años, el Señor es el que se va a encargar de llamarlo, el que se va a encargar de llevarlo a sus pies, de hacerle crecer y de conocer su propósito. Ahora, mencionabas algunos, pero ¿qué otros tips podemos darle a los papás de cosas que no hay que hacer cuando queremos compartir la fe con los adolescentes? Me encanta esa pregunta y yo creo que lo primero que no deberíamos de hacer es intentar forzadamente traerlos a nuestra etapa de vida, a nuestra madurez y a nuestro mundo y pedirles que comprendan lo que a nosotros nos ha tomado, en mi caso, 36 años o a otros más. Hay que reconocer a dónde están y a dónde deben de llegar. Tenemos que tener una mentalidad de entrenadores. Eso es lo que somos para nuestros hijos. Ahí cabe todo lo demás, pastores, mentores, consejeros, lo que usted quiera, pero somos los responsables de entrenarles. Entonces, como un buen entrenador, no le vamos a poner un peso que hoy no puedan llevar. Vamos a tratar, igual que en el deporte, un mundo que para mí es muy significativo. Tengo el privilegio de ser entrenador también de un deporte, entender que dependiendo de la etapa, así debe de vestirse el escenario. Por ejemplo, esto es cero formal lo que voy a decir, ¿verdad? Pero es lo que produce una apertura de la relación con nuestros jóvenes. De hecho, yo creo que ese sería el punto central. Debemos de dejar de luchar porque nos presten atención y esforzarnos genuinamente por cautivar su corazón. Debemos de llegar allá. Así es que mi esposa tenía que hacer alguna diligencia en un centro comercial y le iba a tomar algo de tiempo. Y Matías, mi hijo mayor, y yo decidimos hacer cosas de hombres. ¿Qué son cosas de hombres? Ir por un helado, una dona y juntarlos. Yo, de verdad que decía, esto me va a costar unas calorías extra, pero él estaba como loco diciendo, wow, nunca se había juntado una dona y un helado en el mundo y nosotros estamos acá. Y yo creo que él podría haber dicho que esa conversación era cero espiritual y ese momento, pero era todo espiritual, era un momento de amor, de servicio, de compartir, de reírnos, cuando cautivamos el corazón de nuestros hijos, yendo a su mundo. No sé, siéntese a jugar play, él no tiene la expectativa de que usted gane, pero sí de dedicar tiempo con él y busque cualquier otra alternativa pensando en el mundo de él donde puedan abrir sus corazones y compartir, pero no lo jalemos de forma ruda, incluso a una, pongámonos en términos eclesiásticos, a una reunión adultocéntrica.
¿Qué vamos a pedirle a un muchacho que conecte con la misma facilidad que un adulto, que ya de por sí tenemos que lidiar con un combo de distracciones, en una reunión que está pensada solo para personas mayores? Tenemos que, desde luego, formarlos para que puedan, pero también buscar espacios eh, dentro de nuestras iglesias, grupos pequeños, familia, donde compartir nuestra espiritualidad en el lenguaje, ambiente y entendimiento de ellos, que hay que respetar. Ujú, ujú. Eh, en algún momento hablaste acerca de lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6, acerca de cómo debemos los papás transmitir la fe a nuestros hijos, y me encantaría escucharte de nuevo. Bueno, ese es, Ana, un, un texto de estudio obligatorio para todo creyente y especialmente para los que tenemos el privilegio de ser, todo creyente es discipulador y los papás tenemos el privilegio de discipular a nuestros hijos y ahí se enseña. Y lo que dice es básicamente que tiene que ser en dos vías. Por un lado, debemos demostrar los preceptos y normas que el Señor manda. La ley del Señor es lo que dice Deuteronomio, enséñelos, fórmelos en ella. Y por otro lado, testifíqueles. ¿Quién he sido yo para usted? Cuéntele a dónde lo saqué en Egipto. Cuéntele cómo lo alimenté en el desierto. Cuéntele cómo les dije que les iba a llevar a una tierra donde abundaba la leche y la miel. Entonces, ya no se vuelve solo la teoría doctrinal, sino cómo esto ha tomado lugar en mi vida. Muchos papás evadimos nuestro testimonio, nuestro antes y después con Jesucristo por dos motivos. Porque no lo tenemos tan claro y hay cosas que todavía no queremos entregar y eso nos resta de alguna forma, digamos que esa autoridad moral espiritual, pero tenemos que entrar allá. Y dos, porque nos avergüenza nuestro pasado. Yo sé que no es fácil, pero justamente ese es el testimonio. Mi amor, yo fui esto, hice esto en algún momento, apareció Dios en mi vida y por su gracia transformadora, hoy soy lo que Él dice que soy. Y quiero decirte que un día vas a tener que pasar por Egipto y tomar la decisión si quieres quedarte ahí o ir a donde Dios te quiere llevar. Y cuando nuestros hijos, como hacías ahora, Ana, siendo una líder de familia, siendo una mujer tan influyente en nuestro país y por cual damos gracias, decir, yo me sumo a esa lista, eso humaniza la conversación y nos hace pensar a todos, wow, si Ana Leonor Jiménez está en esa lista, yo puedo estar en esa lista también. No, sí, en esa lista estamos todos los papás que estamos pulseando, y creo que tocas un punto medular nuevamente. Eh, Nos da pena, ¿verdad? A veces decir nuestros errores delante de nuestros hijos porque erróneamente pensamos que nos resta autoridad o nos resta credibilidad. Y creo que más bien es todo lo contrario. Nuestros hijos necesitan saber que nosotros nos equivocamos. A ver, que nosotros reconocemos que nos equivocamos, porque ellos se dan cuenta cuando nos equivocamos, ¿verdad? Pero esa porción de humildad de decir, sí, yo me equivoqué, mi amor, y cometí cosas de las que me arrepiento, pero no me quedo ahí, ¿verdad? Y puedo traer nuevamente el mensaje a nuestros hijos. Creo que eso es de las cosas más efectivas y más difíciles a veces que nos cuesta hacer. David, ¿qué pasa con una mamá, un papá que están conociendo apenas del Señor y sus hijos ya son grandes? Es una historia diferente. Eh, Nuevamente, la vida nuestra antes de Cristo es una cosa y después de Cristo es otra. Pero el amor que tal vez yo como un nuevo creyente puedo tener, ¿verdad? Esa pasión, esa emoción de Jesús, pues no es la misma de mis hijos. No son ellos los que le están conociendo, pero puedo estar desbordándome de las ganas de que lo conozcan, de que lo sigan. ¿Cómo hacemos? Todavía más complicado la dosificación, ¿verdad? Del tema. Es una excelente pregunta y creo que vamos a ser muchos los que agradezcamos este planteamiento que estás presentando porque es real.
O sea, nosotros no tenemos que omitir estos desafíos en nuestra fe y en nuestra familia porque existen y hay que trabajarlos, justo como lo planteas. Yo quisiera hacer dos cosas. Quisiera proponer mi caso. Mi papá recibe y entrega su vida, consagra su vida al Señor cuando yo tengo 22, 23 años. Y ahora, después de haber vivido en Egipto con residencia, pasaporte y todo, ¿verdad? Me está hablando en un lenguaje que yo no entiendo. Me está diciendo que bendiga, me está diciendo que ore. ¿Qué le pasó a mi papá? Decía yo, era sumamente incómodo. Recuerdo el día, porque yo tengo un antes y un después de Cristo y sigue trabajando, que mi papá me agarró y me dijo, David, deberías de dejar de hablar de la forma que hablas, porque dices muchas malas palabras. Y yo lo que le dije a mi papá es, vea lo que yo le dije a mi papá. Le dije, papá, vea, yo respeto su creencia, me encanta que estés de cabeza en eso, pero quiero decirte que yo no pretendo ser pastor, ni mucho menos. O sea, así es que déjame hablar como yo quiero, porque esa es su relación y no la mía. Entonces quiero proponerles esto como mi experiencia y por ende algo que podría ser consejo. Mi papá en ese momento acudió a la mejor estrategia que cualquiera podía hacer. Y es, por un lado, no vino a tirarme sus creencias encima y obligarme a creerlas, porque yo no las entendía, sino que tuvo una invitación en dos vías. Me invitó expresamente a ir a la iglesia, a orar con él, a meditar en una prédica que me traía en discos en aquel entonces. No me obligó y no me hizo sentir menos por no querer o querer ir. Simplemente me invitó. Eso fue una invitación expresa. Y por otro lado, su vida me invitaba. Cuando yo vi, por ejemplo, el cambio en mi papá, el lugar que tomó, por ejemplo, el licor en su vida, antes y después de Cristo, yo dije, algo le pasó a mi papá, algo le pasó a mi papá. Yo decía, ahora sí que yo creo en esto, porque deja el licor, ¿verdad? Deja una serie de cosas, pero también admite otras que empiezan a producir un cambio, particularmente. A mí me desafió que en la crisis más grande de mi papá en ese entonces, económica, laboral, relacional, espiritual, bancarrota por todos lados, él andaba contentísimo y decía, Dios está haciendo algo, Dios va a hacer algo. Y yo decía, ahora sí, a este le picó un bicho que yo tengo que ir a ver. Y eso me terminó poniendo en la iglesia un día súper incómodo. Recuerdo que una señora, en mi caso particular, a la par levantó las manos y yo dije, no, aquí solo gente loca. Solo gente loca viene a este lugar, yo me ocupo de ir de aquí. Y recuerdo cuando el pastor abrió la palabra y, y leyó Romanos 5:20 y dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y me explotó la cabeza saber que Dios quería a los malos. Yo pensé que Dios quería a los buenos. Y entonces todo se juntó. Lo que se, lo que se predicaba con lo que mi papá estaba viviendo y mi necesidad espiritual siendo saciada en ese momento. Wow, qué hermosa experiencia y qué esperanzadora para los papás que hoy están tal vez sintiéndose mal de lo que han hecho, cómo voy a reparar el daño. No se preocupe, usted haga lo que le toca, que el Señor se encarga de lo demás, de los milagros, de lo imposible, de llegar a donde usted no podría llegar. Y me encanta, David, lo que propones de ser súper respetuoso, ¿verdad? De ser paciente, así como el Señor tiene paciencia con nosotros y nos llama todos los días y no nos lleva así de la relinga hasta donde está Él, sino que pacientemente nos espera. Mamá, papá, no desespere, no deje de orar por sus hijos todos los días, no deje de mostrar paciencia, amor, compasión, dominio propio, el fruto del Espíritu en su vida para que eso hable más que 1000 palabras y que pueda mostrar a sus hijos y a los suyos. Algo que decía David al principio es que no estamos contando una historia de hadas, estamos contando la historia de salvación que transforma vidas,
Y el ejemplo, lo que hagamos y digamos puede ser arrollador por completo. David, ¿qué mensaje final podrías darle a los papás? ¿Qué motivación podrías darles para que en esta Navidad empiecen a acercarse sin miedo a sus hijos? Gracias. Bueno, en primera instancia, quiero decirles que Dios vio el planeta Tierra y pensó, ¿a quién le voy a entregar estos hijos míos? Y lo buscó usted, papá y mamá. Porque si no fuese así, se los hubiera dado a otra persona. Eso quiere decir por defecto que Dios considera que ustedes son los mejores papás que sus hijos podrían tener. Y eso les tiene que llenar de esperanza. Dios apostó por ustedes y está dispuesto a acompañarlos en este proceso para ver reverdecer esta ecuación a donde ustedes tienen lugar. No es cierto que son los peores papás del mundo. Al contrario, son los mejores papás para sus hijos. Y Dios nos va a enseñar cómo. Por otro lado, quiero decirles que esto tiene que ser una oración constante. En la sociedad en la que vivimos, nosotros no nos tocó ser adolescente en este tiempo. Yo no sé dónde estaría yo si yo hubiera sido adolescente en este tiempo. Así es que reconozca la bondad de Dios por encima de criticar y quejarse. Valore a sus hijos por quienes son y no por su desempeño. Ellos probablemente lo estén haciendo mucho mejor de lo que ustedes y yo podamos ver o imaginar, porque la palabra no vuelve vacía. Pero ore, devuelva a Dios lo que Dios le ha dado. Ponga a sus hijos en sus manos y dígale, Señor, son tuyos en primera instancia. Te pido que los ames como yo no puedo. Te pido que los cuides como yo no puedo. Te pido que los instruyas como yo no puedo. Yo te responsabilizo de este trabajo y te pido ayuda porque no puedo. Y tercero, déjenme decirles que hay dos calidades de hijos según la parábola del hijo pródigo. Hay quienes están en casa y no se han dado cuenta de quién es el padre. Y hay otros que van a tener que ir muy lejos para percatarse de quién es. Wow. En cualquiera de los dos casos, ame. Esa es su tarea. Ame. Esté ahí, sea incondicional. Yo tengo el privilegio de decirles que fue mi papá la persona que Dios usó para llevarme a la fe. Y en tiempos en los que yo seguramente hubiera actuado diferente, Él tuvo gracia conmigo. Y cuando yo llamo a mi papá, lo que Él siempre dice es, aquí voy a estar para vos, no importa en qué circunstancia o momento. Eso hace que mi papá sea probablemente la persona más confiable de mi vida. Y esa es nuestra tarea, convertirnos en las personas más confiables para nuestra vida. Sus hijos van a querer confiar en gente que no los ama, que quieren algo de ellos. Pero le pongo este ejemplo. ¿Usted como papá moriría por su hijo sin pensarlo? Desde luego que sí. Eso los convierte en las personas más confiables para sus hijos. Por ende, Jesús, habiendo muerto en la cruz, se debe convertir en la persona más confiable para nosotros. Y ese es el testimonio que les tenemos que dar. Campeón, campeona, Él murió porque confía en su amor. Tienes que vivirlo y experimentarlo y medita en eso. ¿Quién estaría dispuesto a morir? Definitivamente es confiable. Así es que su esperanza debe crecer en Jesús porque Él los ama y está dispuesto a caminar de sus manos. Wow, gracias, gracias David. Creo que muchos papás necesitábamos escuchar este mensaje, escuchar esta palabra alentadora en la crianza de nuestros hijos y en ese camino, en ese recorrido de llevarlos a la fe. Mamá, papá, yo espero que usted se sienta hoy como yo, emocionada, esperanzada, de que no toda la responsabilidad recae en usted, de que hay un Dios amoroso por encima de nosotros, mucho más interesados todavía en la salvación, en el cumplimiento del propósito de nuestros hijos. Así es que no se ponga ansiosa, no se ponga ansioso. Ore y descanse en las manos del Señor. Y que este tiempo de Navidad sea un tiempo para seguir en la tarea o empezar esta tarea. No se aflija si no ve resultados inmediatos. El Señor es bueno. David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta palabra sabia con nosotros. Que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga a tu familia. Y lo mismo para ustedes. Nos encontramos la próxima semana
para hablar de cómo podemos llevar esperanza no solo a nuestros hijos pequeños o a nuestros adolescentes, sino a nuestro matrimonio. Que el Señor los acompañe. Hasta luego.